¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy tenemos varios invitados, por eso no tenemos mucho tiempo para la presentación. Apenas volvamos de la pausa, Ricardo Olivera, el presidente del PJ Santa Fe, va a hablar con otra cara, totalmente diferente a la anterior vez que vino, porque están trabajando para la elección de Massa. Además, vamos a hablar de las cuestiones internas del PJ Santa Fe. Después vamos a escuchar al licenciado Sergio Alegre, que es un consultor político. ¿Hay que creer o no en las encuestas? Vamos a hablar de ese tema con él. Vamos a hablar de la donación de órganos en Santa Fe, algo que tiene mucha repercusión en el plano nacional, porque va a estar el doctor Martín Morejón, es el vicedirector del INCUCAI, aquí, o mejor dicho, del Cudayo, en Santa Fe. Y al final vamos a recordar a Gualberto Venecia, ex vicegobernador de la provincia, presidente del Partido Justicialista, un dirigente histórico del peronismo santafesino. En los últimos días se cumplieron 20 años de su fallecimiento. Va a estar con nosotros su hija Laura Venecia. Así que todos estos invitados a partir de ahora. En Banco Santa Fe, tu préstamo es personal. Te damos hasta 8 millones de pesos para que hagas lo que quieras. Como ella, que se mandó a hacer una fuente en el patio de su casa. Son 2 gotas de agua. Banco Santa Fe, acá para vos. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Vamos a hablar mucho de política porque está con nosotros el presidente del Partido Justicialista en la provincia de Santa Fe, el contador Ricardo Olivera, que hay que ser sinceros, vino cuando las cosas no estaban bien y a poner la cara en términos políticos cuando el justicialismo tuvo una derrota importante aquí en la provincia de Santa Fe. Ahora tiene otro semblante. Ricardo, buenas noches, bienvenido al programa. Sí, así, tengo otro semblante, estoy optimista esta noche. Cambió mucho la elección nacional y sobre todo en la provincia de Santa Fe por los números, que de las PASO con un parado con la general, lo que pasó en Rosario. ¿Cuál es el primer análisis? Mira, si uno busca cuáles fueron los motivos de ese cambio, el primero, a los justicialistas, la verdad que la derrota de las PASO nos pegó mal, ¿viste? Le tocaron el oído, le mojaron la oreja. Golpe, ¿viste? Que por todo el cuerpo. Y además con una aparición inesperada por todo, ¿no? Que era no lo vimos venir a Milei, y un porcentaje de voto que rondó el 21% en la provincia. Muy pobre, ¿viste? Sí. Bueno, esto creo que generó una reacción, y esto lo veo en el partido, lo veo en los contactos con la gente de Rosario, de otros departamentos, una reacción muy fuerte de la militancia. Muy fuerte. El trabajo territorial que hubo a partir de ese momento, y también tengo que sumarle el trabajo territorial de los partidos que forman el Frente, Unidad por la Patria, fue de una actividad y una fuerza militante. Es decir, yo le digo a los chicos porque son muchos los jóvenes que están laburando, estamos recuperando el territorio, algo que el peronismo... Al peronismo lo caracteriza, ¿viste? Y bueno, nosotros, por un montón de cosas, ese territorio por ahí lo habíamos mandado. Esa fue una de las razones. Creo que esto impactó fuerte y generó una actividad superior a la de las PASO, una militancia superior. Y hay otro dato que yo sumo, ¿no? El discurso de Sergio Massa. Cuando Sergio Massa habla de la unidad nacional, de un gobierno de acuerdos, mira, yo soy un convencido que es la única forma de salir de esta crisis. No se sale solo. No se sale solo. No sale solo ni Massa, ni el peronismo, ni Milei, ni nadie. Me parece que la situación es tan compleja que requiere de acuerdos. Y yo lo veo a Massa, además por su historia, porque nunca dejó de dialogar con la oposición. Él tiene amigos gobernadores de la oposición, vos sabés muy bien. Y creo que ese discurso es confiable en Massa, ¿viste? Y ha logrado un peronismo con mucho más amplitud, un peronismo... Nosotros en la provincia tenemos todos los sectores involucrados, trabajando, hay buena onda. El lunes hicimos una reunión preparando un poco lo que viene del fin de semana en el tema electoral en el departamento de la capital y también en el departamento de Rosario. Y creo que ese discurso ayuda... más allá de las dificultades, porque convengamos que la gente la sigue pasando mal, está enojada, tiene bronca, y esto seguramente se expresa en las urnas, y creo que en las PASO
Y después lo tercero que agrego es, a ver, yo digo, uno puede tener enfrente un proyecto, si querés, neoliberal, uno puede aceptarlo, uno puede aceptar que un candidato no esté de acuerdo con el funcionamiento del Banco Central, pero no que ponga una bomba. Uno puede estar de acuerdo que cuestionen los subsidios como proyecto neoliberal, pero no que haya una motosierra o que diga la seguridad se resuelve armando a la gente, dándole un arma a la gente. Me parece que eso también primó en la decisión. Ese discurso del odio, viste, sobre todo en momentos en que el mundo y la región están muy complicadas en temas, viste, políticos y demás, tampoco ayudó a Milei para poder crecer lo suficiente. ¿Y hay alguna explicación por la de Rosario? En Rosario el PJ saca 100.000 votos más que en las PASO. Sí, sí. Mirá, los compañeros de Rosario, además de lo que yo vuelvo a reivindicar, la actitud militante que tuvieron ahí en la departamental con Germán y todos los compañeros y compañeras, también fueron a buscar mucha gente que no fue a votar. Gente que era justicialista, gente que está enojada y que de pronto, no es que fueron a buscar, hicieron una campaña para que vaya más gente el día de la elección. Pero también le voy a agregar algo. Me parece que también el sector medio le preocupó el discurso de Milei. A ver, uno puede decir, a ver, yo estoy en contra del modelo que plantea el justicialismo, Unión por la Patria. Ocurre que no quiero también tener actores que son preocupantes desde el punto de vista de la paz, desde el punto de vista de la convivencia. Y me parece que en Rosario, como en la provincia, el peronismo recuperó algo que tal vez no lo tuvimos en la elección provincial, que fue la construcción colectiva. Yo hablo mucho de construcción colectiva. Cuando el peronismo ganó, fue colectivamente. Cuando en el peronismo empezamos a no construir colectivamente, empezamos a tener problemas. Ricardo, hay un episodio esta semana que a mí me parece interesante mencionarlo o destacarlo porque en una situación donde por ahí mucho se desvalorizan los gestos políticos. Y con motivo de los 40 años del retorno a la democracia, el radicalismo hizo un acto aquí en todo el país lo hizo, sí. Pero en la capital de la provincia también, revalorizando lógicamente la figura de Alfonsín. Pero uno de los datos destacados es que apareciste vos en el acto. Sí, y ¿Por qué fuiste? Se lo dije a Felipe y demás, que queden claro que no hubo ninguna especulación política. Yo lo siento, me pareció que el partido... Está bien, pero vos sos diputado provincial, vos sos Ricardo Olivera, sí. Pero aparte sos el presidente del PJ. Sí, sí. Vos sos una figura, cuando vas a un acto... No, sos el presidente del partido. Hubo palabras elogiosas para mi actitud, pero lo digo con absoluta sinceridad y también rescato algo que a lo mejor pasó desapercibido, pero el secretario de la departamental de Rosario, y no habíamos hablado antes, Germán Martínez también fue a la reunión del radicalismo, porque a la noche me mandó y me dijo, mirá vos, coincidimos en esto, no habíamos hablado nada. Mirá, yo creo que en estos momentos lo institucional es que tiene que prevalecer. Te aclaro que lo hice sin ningún tipo de especulación, primero porque además yo tengo un gran respeto por Alfonsín, pero mucho respeto y mis alumnos saben, y cuando yo hablo de política saben lo que pienso y lo que digo de Alfonsín. Y me pareció que había que estar, como hubo otros partidos que hubo, sé que hubo 3 o 4 partidos más, me pareció que había que estar porque... A ver, no es que la democracia esté en peligro, pero viste, estos cuestionamientos que aparecen respecto a la historia de los derechos humanos y demás, le quitan, peligran valores de la democracia. Me parece que esos valores de la democracia se resuelven, entre otras cosas, con la convivencia. Yo participé, pero convencido de que tenía que estar el PJ, por eso fui. Debo aclarar que también me llamó Felipe a la noche para agradecerme desde Estados Unidos. Tengo toda una historia de construcción política con Felipe, con todas las diferencias que podemos tener. Nos conocemos de la década del 90, cuando él era presidente de la comuna de Ambrosetti. Y la verdad que no fue una cuestión especulativa, yo me sentí muy cómodo. Pasaron un discurso de Alfonsín
que en el año 83 que te daba ganas de votarlo, ¿viste? Porque el discurso que pasan en el acto, que es el cierre de campaña, yo coincido en todo con lo que dijo. Coincido, entonces, ¿por qué no voy a participar? Además fue un acto muy respetuoso, porque vos podés esperar en un acto que era mayormente radical, críticas al gobierno de turno, meter el acto en la campaña, para nada. Ese fue otro de los riesgos que había, ¿no? Claro, que se mezclara la campaña. No, para nada. Fue muy respetuoso el acto, se reivindicó la democracia, se reivindicó la convivencia, hubo 4 oradores, ninguno salió a cuestionar cosas. Es decir, al acto no lo metieron en la campaña, lo cual, más a mi favor de haber estado participando. Hubiera sido duro que en ese acto se profundice en crítica o se hable de la campaña. Así que lo hice de corazón, porque yo soy un tipo que, a ver, vengo de la política, entiendo estas cosas y yo privilegio el diálogo más allá de los partidos, ¿no? Ricardo, ahora te pregunto por el tema de qué va a pasar con el justicialismo en Santa Fe a partir del 10 de diciembre. Sí. Sobre todo entendiendo de que el justicialismo va a tener otro papel, muy diferente hasta el de hoy, donde es gobierno en el Ejecutivo, mayoría en el Senado y una representatividad en la Cámara de Diputados, pero cambia todo. Todo. Porque el gobierno de Puyaro va a tener no solamente el gobierno de la provincia, sino mayoría en senadores y en diputados. En diputados, sí. ¿Qué a pasa? ver, te cuento. ¿Cuál va a ser la relación? No, el tema es, la relación va a ser de otro, no nuestra. ¿Por qué? Esto está buena la pregunta porque hay algunas preguntas y algunas inquietudes y algunos que están largando candidaturas que me parece razonable. Nosotros después del 19 de noviembre, esto lo hemos decidido en la mesa ejecutiva, vamos a convocar al Consejo Ejecutivo Provincial para convocar, valga la redundancia, elecciones. Nuestro mandato termina en junio, por lo tanto, un proceso electoral, porque tenemos que respetar los plazos del Código Electoral, como cualquier elección, ¿viste? La idea nuestra es convocar a internas partidarias en el mes de marzo. Es decir, que en marzo va a haber nuevas autoridades, se van a elegir nuevas autoridades. Me da la sensación de que va a aparecer varias listas o varios candidatos. Esta es la sensación que me da, porque me parece que, por lo que vos decís, el partido pasa a ser un instrumento importante. De cuando a mí me pasó siendo oposición, nuestro rol fue mucho mayor que cuando vos sos oficialista. Entonces, en este escenario, el partido va a tener un rol mucho más importante. Entonces, nosotros en marzo terminamos, no es que terminamos en junio, pero en marzo se eligen autoridades nuevas y en mayo, junio asume la nueva conducción con un rol que tiene que ver con lo que vos estás diciendo. Un rol diferente a cuando uno es oficialista, ¿no? El hecho de un triunfo a nivel nacional puede ser una palanca importante para el peronismo en Santa Fe. Sí, yo no tengo dudas porque además el triunfo a nivel nacional implica tener un vicepresidente santafesino, un dato, no menor, ¿viste? Con toda una historia militante en el territorio, muy respetado. Y me parece que el peronismo va a tener, a partir de ahí, además por Massa, que tiene referentes importantes en la provincia, va a tener una participación fuerte, no digo en la construcción política nacional, que creo que siempre de alguna forma u otra nos faltó, y creo que Agustín es una garantía de eso, y además lo que piensa Massa del federalismo y demás, va a ayudar a que Santa Fe tenga una impronta diferente. Y también en ese escenario el partido va a tener un rol teniendo el gobierno nacional, no es un tema menor, nos pasó a nosotros. Yo siempre cuento la anécdota que al partido, la primera vez que vino Alberto Fernández, sin ser candidato, 2 meses antes, fue al partido, ¿viste? Porque, bueno, un tipo que reivindicaba el partido de los partidos políticos. Me parece que vamos a tener un rol mucho más activo siendo oposición y con el gobierno nacional acompañando, que yo personalmente soy muy optimista esta vez. Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, siempre un gusto. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. Son solo 6 pasitos, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15.
Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Vamos a hablar de un tema que generalmente en el microclima siempre hablamos, pero la gente así libremente no habla o no conoce. ¿Cómo se hace una encuesta? ¿Qué es una encuesta? En la política, porque hay encuestas de todo tipo, pero hay algunos dirigentes políticos que no hacen nada si no tienen una encuesta en la mano. Y en estos últimos procesos electorales también han influido mucho las formas de hacer. A partir de la pandemia me parece que ha cambiado bastante esto de la forma de hacerla, y sobre todo por cuánto sale una encuesta. Naturalmente que no es el mismo precio si la hacen en forma presencial que la hacen con otro mecanismo, por internet, por teléfono, lo que sea. Pero estamos con el licenciado Sergio Alegre, de Sergio Alegre y Asociados. Sergio, un gusto tenerte aquí en el programa. Gracias, buenas noches y bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias Darío, gracias por la invitación. Bueno, vos sos un consultor político de aquí de Santa Fe, que has hecho trabajo en toda la provincia, pero también fuera de ella, y que tenés muchos años de trabajo en el tema de las encuestas y estos muestreos que se hacen permanentemente. Ahora, la pregunta que mucha gente se dice, ¿para qué sirven las encuestas? ¿Es para que la gente la conozca o es para el trabajo en una campaña? Los dirigentes políticos, ¿cuál sería el objetivo de tener un muestreo? El primer objetivo de una encuesta es tomar una decisión. Tomar decisiones. Es tomar decisiones. Una investigación se hace para tomar decisiones, no para comprobaciones. Es para tomar decisiones. Porque nosotros a veces miramos más la intención de voto, pero no es solamente el único componente. Sí, sería, digamos, si es para una comprobación, sería un costo sumamente alto para comprobar algo, digamos. Es para tomar decisiones. La encuesta permite, digamos, evaluar la marcha de una campaña. Una campaña se hace en base a una planificación, no es una cuestión de, digamos, de improvisación. Así salen las campañas improvisadas. Y esta es una gran recomendación para los señores políticos. Sí. Trabajar profesionalmente hace la diferencia. Bueno, existe eso también, por ahí algunos dirigentes más antiguos, por no decir viejos, que dicen, no, yo trabajaba de esta forma. ¿El cambio, las nuevas generaciones, las nuevas tecnologías influyen a la hora de la campaña? Sí, porque, ¿se nota cada vez más eso o no? Por supuesto que sí, se nota. A ver, es entendible una persona que tiene muchísimos años en política, que se ha manejado de alguna manera intuitivamente, confiando exclusivamente en el territorio, en la militancia, y la forma tradicional de hacer política es muy entendible. Pero los que hacen la diferencia es los que a esas variables le suman el profesionalismo de una campaña política. Y estas herramientas de investigación son las que hacen la gran diferencia. Además, te diría que la encuesta no es la única herramienta o la única técnica. Existen técnicas cualitativas que son también muy importantes, tan importantes como las cuantitativas, diría. Bueno, y sobre eso me gustaría, porque de repente estamos familiarizados con eso de las entrevistas grupales o el focus group, que se llama. ¿Qué es eso básicamente? Bueno, como la palabra dice, es una entrevista grupal en donde la dinámica de grupo, la interacción entre las personas, entre los participantes, y con la guía y con una pauta preestablecida del moderador que está al frente de la investigación, bueno, se logran muy buenos resultados en cuanto a insumo informativo. A ver, pero por ejemplo, ¿qué tipo de gente? Más o menos en la práctica, ¿cuánta gente reúne para una entrevista grupal de esta o un focus group? A ver, los libros por ahí te hablan entre 6, 8 a 12 personas o 14. En mi experiencia, mis grupos funcionan muy bien con 7 u 8 personas. Ajá. ¿Y qué características tienen que tener esas personas? ¿Mujeres, jóvenes, hombres? ¿Más o menos es bien heterogéneo? Eso depende del objetivo de la investigación. Y otra cosa te agrego, no se hace solamente investigación de opinión pública, se hace investigación de mercado también. Claro, o sea, estas son técnicas que se aplican muchísimo en la empresa y en el mundo de los negocios, no solo en el mundo de la política o en lo público. Por ejemplo, uno saca un producto para ver si la gente lo recibe o no, cuál es el nivel de aceptación. ¿Puede ser para eso o no? Sí, inclusive en la previa, antes del lanzamiento del producto, el nombre, la marca, digamos, hay el eslogan, toda la parte comunicacional del producto, digamos, y después los productos
puntualmente tienen otro tipo de investigaciones que son pruebas de concepto. Se prueban los productos, Ajá. se prueban, por ejemplo, la industria láctea prueba los productos y hace prueba ciega, se llama. Es decir, te ponen en vasitos sin ninguna identificación y hacen probar su yogur o el yogur de la competencia. A Y ver. la gente opina. Eso es una prueba ciega. Sí. Ahora, ¿y qué pasa cuando eso lo llevamos al plano político? Bueno, ¿Cómo eh, se trabaja en una entrevista grupal con respecto a una campaña política? Bueno, de acuerdo al objetivo de la campaña, de acuerdo al objetivo de la investigación, uno puede citar un grupo heterogéneo, compuesto por hombres y mujeres, o puede ser un grupo homogéneo, hombres por un lado, mujeres por otro. La otra variable que normalmente se utiliza es la edad Sí. de los participantes, pero después hay variables de corte. Por ejemplo, en política, si son votantes de Juntos por el Cambio, si son votantes de Unión por la Patria. ¿En una entrevista se les pregunta quién votaron anteriormente? No, el reclutamiento, que es como se llama, la etapa previa a la investigación o a la entrevista, ahí se confeccionan formularios de ingreso. Entonces, en esos formularios de ingreso se van Claro. recabando la información, los datos particulares de esas personas. En función de esos datos se hacen luego las invitaciones. Ah, eso es buen dato, porque acá aparece también permanentemente a quién le hacen las encuestas. En un universo, por ejemplo, en una provincia o en una ciudad, ¿cuáles son los objetivos o qué clase de gente se busca para que opine de una campaña, o en este caso en la política, en el caso de las elecciones, a quién van a votar o no? En términos generales, a la población en general, valga la redundancia. Sí. Digamos, una encuesta normalmente involucra a todo el electorado, es decir, al padrón electoral. El padrón electoral está compuesto por una composición heterogénea, hombres, mujeres, diferentes grupos etarios. Está bien, pero esta parte se va a llamar hablando mal de otros encuestadores, y sobre todo de Buenos Aires. ¿Por qué planteo esto yo? Tengo algo que siempre me llama la atención, es ver cuál es el trabajo de campo que hicieron, y noto siempre que en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hacen más encuestas que en Santa Fe, y más que en Córdoba. Y la verdad es que Córdoba y Santa Fe tienen más electores que la Ciudad de Buenos Aires, pero allá hacen más muestreos. ¿Por qué? ¿Cómo se determina eso, la cantidad de gente que va a decir a quién vota o no? A ver, las encuestas pueden ser probabilísticas y no probabilísticas. Y hay uno de los métodos probabilísticos que son muestras no proporcionales. Es decir, que yo por un interés, el interés del cliente, del investigador o del equipo y de la interacción entre equipo y investigador, llegan a la conclusión que queremos sobredimensionar en una muestra este grupo, porque lo queremos estudiar con más detalle. Esas son muestras no proporcionales, son probabilísticas y hay una clasificación en particular que es no proporcional. Ahora, en la política yo tendría que buscar que sea proporcional a los electores, ¿o no? A eso vamos, Darío. Cuando se utilizan las variables de clasificación, sexo, edad, se extraen del IPEC o del INDEC, en este caso es lo mismo, digamos, y se hace proporcional a esas variables. Y en cuanto a lo territorial o a las zonas, se utiliza el mismo método proporcional, digamos. Por ejemplo, cualquier ciudad de la provincia de Santa Fe tiene fracciones y radios censales. Las fracciones y radios censales nos dan la cantidad de habitantes que vive en una X cantidad de manzana de cualquier pueblo o ciudad de la provincia. Eso ya está determinado por el censo, ya está. Uno entra al INDEC Sí. y extrae de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, el que vos quieras, uno entra, busca eso en el IPEC, perdón, y para esa ciudad o ese pueblo está determinado la fracción y los radios censales. Ahí uno tiene determinada la cantidad exacta de personas que viven en ese grupito de manzanas. Está bien. Entonces, basado en eso, yo ahora te hago preguntas más directas sobre la política y sus trabajos anteriores. Porque yo veo, sobre todo cuando las encuestadoras son de Buenos Aires, que por ahí hacen algunas tomas en Rosario y en Santa Fe. ¿Alcanza para saber el universo de la provincia de Santa Fe una muestra en Rosario y en Santa Fe? ¿O la extensión de la provincia? Porque además también es muy heterogénea. Son necesarios muestreos en diferentes lugares. O uno puede tener una foto de Santa Fe con solamente mirar Rosario y Santa Fe. A ver, en primer lugar, a lo que vos te estás refiriendo es una encuesta nacional. Sí, por ejemplo. Es lo mismo, una encuesta nacional es lo mismo que funciona de la misma manera que una encuesta provincial.
En una encuesta nacional, en una encuesta provincial, uno tiene determinadas regiones de donde va a tomar se llama por conglomerados. Ajá. Esta es una muestra probabilística por conglomerados. Entonces yo tomo determinados conglomerados a nivel país o a nivel provincia. Sí. No, o sea, no hago- es necesario ir a todos los pueblos de Santa Fe para saber cómo va a salir. Exactamente. No es necesario ir a todos los pueblos. ¿Por qué? Porque el error que conlleva una encuesta tiene dos vertientes. Un error muestral, que es con el que uno trabaja, es decir, yo quiero trabajar con un error X, más menos 4, más menos 3, más menos 2, ¿no es cierto? Bueno, ahora te quiero preguntar, Bueno, ¿qué es eso? Pero lo más importante es que una investigación cuantitativa o una encuesta tiene un error que se llama no muestral. Y el error no muestral probablemente, y muchas veces, es mayor que el error muestral. Porque como una encuesta está hecha por personas, y las personas tienen fallas en la aplicación del método. Si yo, cuando hago el plan de muestreo, Sí. y le digo a un grupo de encuestadores o a un encuestador, vos vas a tal lugar, este es el punto muestra, y me recorré las manzanas de acuerdo a un sistema que nosotros ya tenemos probado, y el encuestador no hace exactamente eso, y me cambia. Ahí empieza a aparecer el Ahí margen de empieza en error. el proceso el error no muestral. Otro muy común. Me lee mal el cuestionario, me cambia de orden una pregunta, no lee completa la pregunta con las alternativas. Bueno, y ahí entonces nos metemos en otro tema. Los tipos de preguntas y los tipos de encuesta. Porque existe una que es la presencial, que se hizo toda la vida, pero lógicamente ahora imagino que hasta por una cuestión de costos, aparecen las encuestas telefónicas. Sí. Y la telefonía fija, cada vez hay menos gente que tiene telefonía fija. ¿Alcanza como para tener una foto, por llamar a una encuesta o hacer telefonía fija? Y la otra, ¿las redes sociales o las que se hacen online sirven en serio para tener un muestreo de la situación o no? Bueno, ¿O es todo cuestión de plata hasta donde alcanza y se hace o no? tiene mucho que ver la decisión que uno tiene que tomar, la importancia de la decisión, tiene mucho que ver el presupuesto que uno tiene. Claro. Y en función de estas dos cuestiones se planea la investigación que se va a hacer. Por supuesto que la más confiable es la presencial, sigue siéndolo sin ninguna duda. Tiene como desventaja digamos, la lentitud, digamos, una telefónica tiene una rapidez, una velocidad. En el momento uno va recabando la información y va teniendo los datos. Una encuesta presencial tiene un proceso en el territorio, en el terreno, en el campo, digamos, que lleva varios días y luego viene todo el procesamiento. Y son más costosas también, ¿no es cierto? Claro. Pero la calidad aumenta, El telefónico tiene un sesgo de entrada que no, digamos, vos decías bien, el teléfono fijo. Lo que sucede hoy es que o la hacen mixtas en parte teléfono fijo y parte celular, o la hacen directamente con celulares geolocalizados, te dicen, ¿no es cierto? Ajá. Y hay dos sistemas telefónicos, básicamente, el CATI y el IBR. ¿Qué es eso? El CATI es asistido por computadora, es una entrevista telefónica asistida por computadora. Que Y uno va diciendo el 1, el 2 o el 3. ahí hay un operador. Ajá. Hay un operador, son mucho más costosas. Interviene un operador, hay una persona que te va guiando por el cuestionario Sí. y vos vas contestando, y le vas contestando directamente a él, porque hay una interacción directa, pero a través del teléfono, digamos, ¿no es Claro. cierto? Y la otra es el IBR, es respuesta de voz interactiva. El sistema IBR es sin operador telefónico, es la clásica máquina de las empresas telefónicas que te llaman. Sí, Y que uno sí. dice, 1, 3, y te va guiando de acuerdo al interés del usuario, digamos. Sí. Bueno, esto es de acuerdo a cómo está planeado el cuestionario. Ahora, ¿y cómo hacen o cómo trabajan ustedes con, no sé cómo llamarle, si es el nivel de rechazo o la gente que no quiere participar? Porque a mí mi mayor pregunta es, sobre todo lo que pasó en Las PASO, donde gana Milei y cuando uno va a ver las encuestadoras, nadie lo tenía, y sobre todo en el interior del país, descubrieron esa noche el caudal de voto que tenía Milei. Entonces la pregunta dice, y la gente no quiere contestar, la gente no quiere participar. Cuando lo llaman, rechazan la llamada. Esto, ¿cómo se hace para trabajar? Porque naturalmente que si mucha gente no quiere decir a quién vota, suponiendo que estamos hablando de una encuesta para la política, impacta después en los resultados que uno tiene. Bueno, para que la audiencia sepa,
eso se llama mortandad de la muestra. A medida que aumenta la mortandad de la muestra, decrece la calidad. Es decir, si lo que vos tenías planificado, o sea, los primeros encuestados que vos tenías como para encuestar, empiezan a rechazar la encuesta y uno los va reemplazando, sea telefónico, sea online o sea presencial, eso decrece automáticamente la calidad de la muestra. Y cuanto más rechazo, más decrece. Porque, ¿qué se supone? Pero eso se analiza, o sea, cuando vos preparás un trabajo de campo en una ciudad o donde fuera, y te estás dando cuenta que hay gente que no quiere participar, ¿sirve a la hora de hacer el balance, la evaluación? Y uno tiene que terminar con el trabajo, ¿no es cierto? Uno tiene que terminar. Reemplaza se reemplaza a aquellas personas que rechazan la encuesta, terminar la encuesta, se reemplaza por otra. El sistema ya lo tiene previsto a eso también. Uh-huh. Ahora, el investigador sabe muy bien que en la medida que crecen los rechazos, tiene que hacer un esfuerzo, digamos, más grande para mantener la calidad de la muestra, porque si no decrece rápidamente. ¿Por qué? Porque terminan contestando aquellos que son interesados en contestar encuestas. Y muchas veces son los más politizados en este caso. Y ahora justo me das una idea de qué pasa con eso de que a la hora de elegir, porque es cierto, cuando alguien se da cuenta que está haciendo una encuesta es posible que el militante va a que lo encuesten. ¿Sirve como muestreo o no? Bueno, la encuesta se basa en algo muy simple, es la ley de los grandes números. Es decir, de alguna manera con el tamaño de la muestra, eso tiene que quedar, digamos, dentro del margen de error, disimulado en el total de la respuesta, porque nos basamos en los grandes números. Por supuesto que las encuestas no pueden evitar que algún militante participe de la misma, pero eso está contemplado en el tamaño de la muestra de alguna manera, ¿no es cierto? Y una opinión interesada de un lado puede aparecer una opinión interesada también del otro lado. Esa es la ley de los grandes números, por eso funciona. Las encuestas, naturalmente, que permanentemente siguen trabajando, cada vez hay más también, en toda la provincia y a nivel país. ¿Es un mal necesario? ¿Sirven en serio para la campaña? Vos me tenés que decir que sí, pero la pregunta es, a veces uno suele descreer de muchos de los trabajos porque no sabe hasta dónde la intencionalidad política sectorial o que se difundan lo hace confiable al trabajo. A ver, por supuesto, vos lo dijiste bien, yo tengo que confiar y soy el primero que confía en estos trabajos. Estos trabajos lo que permiten es seguir esta planificación. Por ejemplo, estamos en el medio de una campaña o previo a la campaña tenemos que decidir o tomar algunas decisiones importantes como quién integran las listas, ¿no es cierto? Y bueno, muchas veces esas integraciones se hacen en función de estos trabajos. O en la campaña, la planificación de campaña. Bueno, yo puedo ir corrigiendo errores. Me advierten de determinadas falencias que están ocurriendo en sectores de la población y puedo corregirla. Puedo corregirla con el propio candidato, puedo corregirla desde lo discursivo, puedo corregirla desde la comunicación política, la presencia o con otro tipo de recursos, mandando militantes. Bueno, esto permite ir llevando la campaña tal cual uno la planificó y que los desvíos sean los menos posibles. Pero nos olvidamos de los focus group también. Claro. Bueno, los focus group también. Es más, hay ocasiones donde el focus group termina siendo más preciso que la encuesta. Y eso que no están diseñados para una cuestión cuantitativa. Pero desde lo cualitativo uno puede tener una precisión tal que pueda aventurar el resultado que va a tener esa campaña o esa elección. Son muy importantes y los recomiendo mucho, sobre todo cuando un grupo político o un político quiere trabajar profesionalmente. A la hora de armar una estrategia política o de comunicación política, es indispensable un focus group, es indispensable. Si no, es trabajar con la luz apagada, es como ir con el auto con la luz apagada. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por ayudarnos a entender. Yo soy un gran lector y consumidor de encuestas. En algunas no creo nada, en otras veo que hay un trabajo en serio, pero además, a los que nos gusta la política, es parte de la vida diaria y sobre todo en campaña. Gracias nuevamente. Gracias por la invitación. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin
Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos en el programa. Está con nosotros el doctor Martín Morejón, que es el subdirector del Cudayo, porque vamos a hablar de un tema que la verdad es que ha tenido mucha trascendencia en el último tiempo, porque se habla de la donación de órganos, de la venta de órganos, del mercado de órganos y tantas cosas. Pero antes de meternos en ese tema, primero, doctor, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros, buenas noches. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, doctor, básicamente, ¿cómo está el trabajo del Cudayo? Y aquí en varias ocasiones me ha llamado la atención los números y que ponen a Santa Fe a nivel nacional como una de las provincias donde hay mayor donación. ¿Es así? ¿Esto es los datos que arrojan este año? ¿Cómo están trabajando? Afortunadamente es así. Es importante también que uno tenga en cuenta que Cudayo es una de las primeras instituciones organizaciones, digamos, de procuración que se generó en el país prácticamente en paralelo con lo que es el INCUCAI. Está trabajando desde mediados de los 80 en una salita así chiquitita del Hospital Cuyen, donde empezó a hacerse todo este trabajo de promoción de la donación y de expansión. Fue de la mano del doctor López Candiotti, sí, que fue el pionero en la provincia, en la región. Bueno, y gracias al camino que él marcó y que todos fuimos siguiendo, logramos que hoy por hoy la provincia de Santa Fe esté sostenida durante todo este año como la segunda provincia en donación de órganos, directamente detrás de provincia de Buenos Aires. Logramos estar por arriba de Córdoba. Por arriba de Córdoba, de Capital Federal. Ajá, que son los otros distritos por cantidad de habitantes. Que habitualmente somos siempre las 4 provincias que encabezamos la procuración a nivel nacional. Y bueno, este año la verdad que tuvimos un muy buen trabajo, logró mucho recuperarse de toda la caída de donación de la pandemia, que por cuestiones sanitarias era lógica, como pasó en todo el mundo. Y bueno, venimos reposicionándonos. Y lo que es más importante, yo siempre digo, más allá de los 74 donantes que tenemos, a los que podemos llegar, a mí me parece que siempre lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que, más allá de que son 74 personas que en vida accedieron a donar sus órganos después de su muerte, a gente que nunca van a conocer, claro, una cuestión de responsabilidad social y de solidaridad, hay cantidades de personas que pudieron trasplantarse con esos 74 donantes. Entonces, son personas... ¿Todas de Santa Fe? No, las listas, según el órgano, hay listas que son de distribución con prioridad provincial y otras que son directamente nacionales. Pero siempre hay un flujo de entrada y salida en todas las provincias de órganos. A veces un riñón que se procura acá en el Hospital Cuyen se implanta en Córdoba, pero un hígado de Córdoba se implanta en Rosario. Claro. Ahora, ¿sí? ¿Cómo estamos en materia de infraestructura para el traslado del órgano ese? Hay una red armada de INCUCAI a través de vía aérea con convenios con aerolíneas argentinas, y nosotros tenemos un presupuesto considerable invertido en unidades para traslado y choferes para asegurar la logística. Nosotros tenemos la responsabilidad de estar operativos, tanto los equipos de procuración como el laboratorio de histocompatibilidad, que son quienes hacen las pruebas para ver que un receptor sea compatible con el donante. Y todo nuestro equipo de logística tenemos la responsabilidad de estar operativos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. ¿Qué pasa con las decisiones? Porque yo me acuerdo que en otros momentos, en el momento de las elecciones, a la hora de votar, uno le preguntaban ahí si quería ser donante o no. Ahora está también el registro de conducir. ¿Cómo? Porque no lo veo que lo hagan más ahora en el momento de las elecciones. ¿O no es necesario? Sí, depende. Por ahí lo hemos hecho algunos años sí, otros años no. Se está ahora tendiendo en lo posible a que la expresión de voluntad de donación se haga de manera digital. Sí. Porque las actas que generamos es la forma más práctica y más directa. Inclusive en Mi Argentina está la opción, uno puede hacerlo. Es un papel, lo que pasa es que ese papel, una vez que lo completamos, nosotros lo recolectamos, porque trabajamos con toda la provincia, eso tiene que llegar a las oficinas centrales de Cudayo, Santa Fe o Rosario. Tenemos un equipo de gente que hace la carga en el sistema del INCUCAI, tiene una demora, y de todas formas se hace, es lo que se hizo siempre. Pero ahora tenemos la posibilidad de hacerlo a través de la aplicación de Mi Argentina, que a través del COVID todos la descargamos y la hacemos en 5 minutos.
¿sí? O sea, es ir a la opción de salud, expresarnos como donantes, llega un mail de confirmación, se confirma y ya está. Y directamente queda cargado en el sistema de INCUCAI. INCUCAI tiene, al ser el organismo regulador nacional, hay todo un sistema de gestión muy completo y tiene toda la base de datos de todas esas personas que se expresaron como donantes o como no donantes, porque la ley no nos obliga a expresarnos como donantes sí o sí. O sea, tenemos la posibilidad de expresarnos según nuestra voluntad. La ley garantiza que esa voluntad se cumpla. Entonces, para eso, para una cuestión más ágil, todas esas voluntades de donación están registradas en el sistema. Cuando hay una persona que fallece y está en condiciones de ser donante, automáticamente nosotros entramos a ese sistema, vemos si hay alguna voluntad expresada o no. En función de eso, obviamente, que hay un detalle en el sistema de dónde se completó la voluntad de donación, qué fecha, el número de acta para tener un respaldo legal. Esas actas en papel están guardadas en un archivo. Imagínate el tamaño de los archivos. Y ahí se evalúa y se habla con la familia si la persona tenía expresión de voluntad de donación o es un donante presunto. Se aborda la familia cuando el fallecido está en condiciones de ser donante y se inicia el proceso de donación, o si no es donante, se descarta, ¿no? Pero siempre prima la voluntad de la persona en vida. Doctor, ahora lo meto en este tema que es coyuntural a partir de declaraciones de candidatos políticos como Milei y alguna gente que está acompañándolo, con respecto a esto de el mercado de órganos. Se hablaba de la venta de órganos, de la donación cruzada. ¿Qué existe esto hoy y qué no? Y sobre todo, ¿qué es legal según lo que tenemos vigente? Mira, en el marco internacional, el mercado de órganos está penado, al menos en la mayoría de los países con cierto desarrollo, ¿no? Por ahí no te puedo decir si países como China, que son un misterio, Corea del Norte, nadie sabe lo que pasa ahí. Teóricamente no, puertas para afuera, fronteras para adentro, no te puedo decir. Pero el resto del mundo, hay acuerdos internacionales que están en contra del tráfico de órganos y del turismo de trasplante, ¿sí? O sea, sería fácil pensar que venimos a un país del tercer mundo, viene alguien de Europa con plata, busca un donante compatible, que tampoco es tan fácil de encontrar, suponiendo que lo encuentre, pone plata y se trasplanta. Eso es el turismo de trasplante, ¿sí? Es algo que está, en nuestro país está penado por la ley 27.447, conocida como Ley Justina, que es la que regula la actividad de donación y trasplante en el país. Ahora, ¿y cómo funciona esto de la donación cruzada? ¿O básicamente qué es? La donación cruzada consiste en, un ejemplo básico. Los dos nos tenemos que trasplantar. Sí. No estamos en condiciones por ahí de esperar un donante cadavérico, que en el promedio en nuestra provincia pueden ser 3 años más o menos. Hay personas que ya por su estado de salud ya no lo pueden resistir o no quieren esperar, entonces quieren buscar... Por ejemplo, un riñón. Un riñón. Estamos hablando el donante cruzado está legislado únicamente para riñón. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos 2 riñones, podemos vivir con un riñón con cuidados posteriores, pero podemos tener una vida plena. Entonces se considera que es viable para donarla a alguien que se pueda hacer un familiar o alguien no relacionado o hacer una donación cruzada. En ejemplo, los dos nos tenemos que trasplantar, a vos te va a donar, podría ser donante tu esposa, a mí mi hermana. Claro. Ninguno de los dos es compatible con nuestro par donante, pero vos sos compatible con mi hermana y yo con tu esposa. Entonces, hoy por hoy, esto está reglamentado por INCUCAI. ¿Se puede hacer? Se puede hacer, es legal. Hay una lista de espera para donantes cruzados que se inscribe el par, el donante y el receptor, se hacen los estudios de histocompatibilidad como en cualquier trasplante renal, y el INCUCAI, cada determinado tiempo, son aproximadamente 4 veces por año, hace las pruebas cruzadas, se hacen pruebas cruzadas virtuales en función de los datos del laboratorio, y se seleccionan los pares de donantes y receptores. El acto de donación se hace, si es posible, en el mismo lugar. Si no es posible, que se haga en distintos lugares, hay que hacerlo en distintos lugares para después trasladar el órgano a trasplantar, pero se hace con el compromiso de que se haga de manera simultánea. ¿Simultáneo? Los dos donantes ingresan o en 2 quirófanos en paralelo o en 2 instituciones distintas, pero se hace con un control para que se haga de manera simultánea.
Eso es para evitar que una vez que uno donó, el otro, Sí, no se el otro par arrepienta. donante, ay, no, yo no quiero. ¿Sí? Entonces, eso se hace así porque es la única forma de garantizar los derechos de los dos receptores. Y si esto, hay un estricto control legal. Y eso está funcionando bien. Está funcionando, obviamente la mayoría de los trasplantes se hacen de donante cadavérico. En el país se están haciendo más o menos un 30%, un poco menos de donante vivo. Habitualmente el donante vivo se elige según el criterio del médico del trasplante. Lo ideal sería, si tuviéramos un más pool de donantes cadavéricos, no extirparle un riñón a un vivo. Claro. Porque no está exento de riesgo, si bien pueden tener una vida normal con un cuidado, no está exento de riesgo. Lo que pasa es que el pool de donantes que tenemos nunca nos es suficiente. Entonces a veces es necesario recurrir al donante vivo. El donante vivo puede ser un donante relacionado, si te dona tu esposa, tu mamá, tu hijo, ¿sí? Que tiene que tener un grado de consanguinidad, se hace con una autorización judicial siempre, ¿sí? Y después un donante no relacionado donde te dona un amigo. ¿Sí? Claro. Lo que pasa es que hay toda una estructura judicial que interviene, es un juez, un asistente social, psicólogo, donde hacen un peritaje. La idea es garantizar que es un amigo y no que alguien vendió o negoció eso. Porque más de una vez se ha presentado, lo que pasa es que nosotros tenemos mecanismos de trabajo donde estas situaciones se detectan y automáticamente se da de baja la donación. ¿Sí? O sea, la idea es garantizar que no haya un interés de resarcimiento económico ni ningún tipo de presión sobre la persona que va a donar, sino que realmente sea un acto voluntario. Doctor, para terminar, esta discusión que se da en los medios de comunicación, también lógicamente que hay mucha ignorancia en todos nosotros, los que no estamos metidos en ese tema, ¿ayuda al trabajo del Cudayo, del INCUCAI, en la difusión de un tema que normalmente no está en agenda, también hay que decirlo, o no? ¿O es contraproducente por lo que provoca en la gente? Yo creo que cualquier situación que nos lleve a replantearnos a dónde estamos parados y qué es lo que queremos como sociedad, es bueno. A veces podemos tener situaciones que nos marcan un ejemplo a seguir, y a veces nos enfrentamos a situaciones que nos digan, esto no es lo que quiero. Pero por lo menos me obliga a pensar. Es lo que yo siempre planteo, a ver, cuando nosotros tenemos la obligación de que en algún momento nos tenemos que plantear si queremos o no ser donantes. ¿Por qué? Porque tengo 3 veces más posibilidades de entrar en una lista de espera y necesitar un órgano para trasplantarme y poder seguir viviendo, que estar en condiciones de ser donante. Entonces, en algún momento yo tengo que tener una cierta responsabilidad social de plantearme, ¿quiero ser donante o no? Che, a ver, si yo en algún momento necesito un órgano para trasplantarme, debería ser donante. Tengo una obligación moral con la sociedad si yo pretendo que la sociedad a mí me genere un órgano para no morirme. Entonces, está bueno que pensemos y que sepamos lo que queremos hacer. ¿Sí? Entonces, a ver, todos estos comentarios, la verdad que bastante nefastos que hicieron muy desafortunado, toda esta línea política, que ahora ya en algunas cosas están empezando a retroceder y a bajar los decibeles de las cosas que dijeron. Yo creo que es positivo para la sociedad que se planteen, porque por lo menos sabemos que no es lo que queremos. Me obliga a pensar a mí, como un ciudadano, que no es lo que quiero. Entonces tengo que hacer algo para que eso no pase. Tengo que apoyar lo que yo creo que corresponde. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a vos. El doctor Martín Morejón, el subdirector del Cudayo aquí en la provincia de Santa Fe. Sinmordaza.com, otra mirada de la información en un clic, toda la información de la provincia. Santa Fe en un solo portal. Sinmordaza.com, otra mirada de la información. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Hace ya bastantes años, un día tuve la oportunidad de hablar con Gualberto Venecia, en ese entonces era el vicegobernador de la provincia, en el recinto del Senado. La verdad es que no recuerdo puntualmente qué había pasado, un tema de coyuntura política de esa época. Y yo le pregunté a él cuál era la reacción del Partido Justicialista o cuál era la reacción que iban a tomar ante ese episodio. Y él me paró en la pregunta y me dijo, en política no hay que reaccionar. Primero hay que pensar y después actuar.
Y la verdad es que hace tantos años de esto que nunca más me olvidé. Me enseñó, entre otras cosas, eso, que siempre lo he tenido muy presente, y más ahora cuando veo tantos dirigentes políticos que reaccionan ante los hechos que ocurren. Y en los últimos días se han cumplido 20 años del fallecimiento de Gualberto Venecia, que fue vicegobernador de la provincia de Santa Fe, pero al mismo tiempo que ha ocupado, fue concejal, diputado, ha pasado por la administración pública, por todos los cargos, fue presidente del Partido Justicialista en Santa Fe, y tal vez las nuevas generaciones no saben bien en detalle quién fue Gualberto Venecia. Por esa razón la hemos invitado a su hija, Laura. Laura, gracias por estar con nosotros. No, Buenas gracias noches. a vos, muchísimas gracias. Y bienvenida, y sobre todo para que nos cuentes, incluso cosas que nosotros no sabemos, porque vos tenés otra visión de Gualberto, vos ser la hija. ¿Quién fue Gualberto Venecia y quién fue sobre todo para vos? Bueno, Gualberto Venecia, yo siempre, muchas veces me dicen, ¿por qué lo mencionás como Gualberto? Yo tuve mucha militancia universitaria, creo que eso fue como una herencia que también nos dejó, porque él militó toda su vida, y en cada lugar que fui ocupando, bueno, uno también fue participando, y siempre digo, ojalá muchos tuvieran un Gualberto en su vida en cuanto a enseñanza. Gualberto era docente universitario y era docente en su vida en todos los aspectos. Él fue ingeniero, ¿no? Él era ingeniero, él tenía 3 títulos universitarios, fue agrimensor, ingeniero en construcciones e ingeniero civil. Fue 35 años docente universitario. Y en su vida como padre, él siempre nos daba enseñanza. Somos 3 hermanos, Juan Carlos, mi hermano mayor, mi hermana Gabriela. ¿Vos fuiste diputada provincial, Juan también? Sí, los dos. Mi hermana nunca participó en política, Juan y yo sí. Y Gualberto en todo tenía esa cosa docente. Yo siempre digo, desde chica nos enseñaba realmente nos dejaba muchos libros, por ejemplo. Gualberto era un hombre que viajaba o que tenía que, ejerciendo su profesión, tuvo una empresa constructora, se presentaba a licitaciones, se iba al sur, al norte. Siempre nos dejaba un libro, siempre hacíamos reflexiones. Yo siempre digo, era un maestro en todos los aspectos. Y como padre si no estaba presente, había cosas muy presentes que nos marcaron muchísimo. Hablemos de la función que él cumplió, porque en esa época, sobre todo, se hablaba de el líder del peronismo del sur, naturalmente era Gualberto Venecia. Pero además él había sido concejal antes del proceso militar, después, cuando retornó la democracia. ¿Y cómo era como conductor político? Era un conductor político distinto, porque aparte era de las personas que aceptaba la opinión de los otros, debatir los temas para él era realmente placentero. Ahí te paro. Sí. ¿Sabía escuchar? Sí, era un hombre de mucha escucha, y de mucha escucha no solamente dentro de su propio partido, él escuchaba al que pensaba diferente. Era un hombre que siempre estaba en la búsqueda de los consensos y que realmente la política la veía siempre a futuro. Él, cada proyecto en el que participó o que fue autor, ya sea desde el Consejo Municipal en el 73-76, con el advenimiento de la democracia 83-85, porque después se sorteaban y había quienes entraban 2 años y quienes entraban por 4. Él entró por 2 años y luego se vino una gran campaña, una interna para ser candidato a intendente, que la gana en el año 86, en el 87 es candidato a intendente, pierde la intendencia por escasos 8.000 votos, pero esa campaña fue también apoteótica, y lo que Gualberto supo fue ser generoso en la política. Los proyectos que él realmente impulsaba y que también tienen que ver con su formación universitaria, que es todo el tema metropolitano, y que en la década del 50 con sus profesores universitarios se llamaba Plan Ferrourbanístico Gran Rosario, él lo fue aplicando en los distintos lugares que ocupó, tanto en el Consejo, en su campaña de intendente, como diputado nacional, como vicegobernador.
él tomaba los temas como grandes temas y hacía partícipe a todo el arco político. Yo creo que el reconocimiento que Gualberto tuvo en vida mucho tiene que ver con la búsqueda de los consensos, con debatir los temas. Y los temas metropolitanos eran su pasión. Nosotros como familia, yo creo que la gran figura de mi familia, a lo mejor pública, fue Gualberto, pero la gran hacedora y contenedora de la familia es mi madre, que aún vive, que tiene 84 años. Mamá fue una gran compañera de todas las decisiones que Gualberto asumía. Lo acompañó no solo en su carrera profesional, sino en su carrera política, al lado, atrás, al costado. No participó nunca en política. Y bueno, de los 3 hijos, 2 participamos en política y siempre estuvimos cerca de él. Nunca sentimos que si faltaba un fin de semana, porque de hecho muchas cosas lo acompañábamos, en muchas ocasiones estábamos con él, nunca sentimos, nosotros siempre fuimos la misma familia, vivimos siempre en el mismo lugar. Llamaba la atención que Gualberto por ahí tenía cargos que para el común denominador eran importantes, ser diputado nacional, concejal o vicegobernador o ministro. Claro. Sin embargo, Gualberto siempre fue la misma persona, el mismo que, o sea, nosotros vivimos a una cuadra de la Facultad de Ingeniería, la misma persona que salía a dar clases era la misma persona que se subía al auto y venía a Santa Fe a presidir el Senado o a una reunión de la región centro. Para cerrar, porque se han cumplido 20 años ahora, ¿qué es lo que más extrañas, de tu papá o de Gualberto Venecia? Las charlas, las conversaciones, porque él siempre encontraba en los momentos más difíciles y en las crisis una oportunidad. Y creo que hoy la dirigencia política no ve oportunidades y hoy vivimos un momento de una crisis muy profunda en el país y su visión, su forma de ver la política era muy clara. Entonces, como desde la política extraño eso y como hija lo extraño todos los días porque yo fui muy cercana a él. Siempre digo que gracias a Dios no me quedaron temas pendientes con mi padre. Hablamos siempre teníamos conversaciones de todo. No me quedó nada pendiente, pero sí, lo extraño mucho como hija, pero también como dirigente político. Laura, muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a vos, Darío, te agradezco este recuerdo, te agradezco en nombre de mi familia, te agradezco en nombre de Juan, que te manda un abrazo fuerte, y de mi madre, que bueno, para ella es muy importante los recuerdos hacia él. Gracias a vos. Nosotros llegamos al final de este programa, nos reencontraremos la próxima semana en este mismo canal y a esta misma hora. Hasta entonces.